Bueno, ya que estamos, le vamos a dar la bienvenida de manera formal a Víctor Bronstein, que es ingeniero, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, y a Germán Sember, lo estoy leyendo, economista, presidente de Macro Consulting, Sociedad Anónima, trabaja en temas relacionados con servicios públicos. Así que bueno, bienvenidos ambos. Muchas gracias. A hablar de tarifas. Otra vez. A hablar de tarifas. Mirá cómo se nos pasa la risa enseguida. No, ya está, se nos terminó. A ver, lo primero es plantearnos esta situación que es un poco el huevo y la gallina. ¿Cómo se hacía para poner en negro sobre blanco, blanco sobre negro, la cuestión tarifaria sin llevar adelante las medidas que llevó el gobierno con respecto a los aumentos? ¿Había alguna otra forma? Bueno, no era fácil. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es algunos criterios que hay que considerar cuando se habla de tarifas en el sector energético. Y para eso una de las cuestiones que es importante, y acá disiento a veces con los economistas y me banco cuando me critican que digo esto, que es que la energía es algo demasiado importante para dejársela a los economistas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía es la base del funcionamiento de la sociedad y es la base de la vida. Entonces, si nosotros, digamos, aceptamos como hipótesis esta postura, la energía se convierte en un derecho que tienen que tener todos los ciudadanos. Entonces trasciende el análisis económico, y con lo cual nos pone a una situación casi como la búsqueda del cielo por parte del Papa, ¿no? Es decir, ¿cuál tiene que ser la tarifa, digamos, ¿no? Para poder cumplir, por un lado, con ciertas necesidades de la economía? Es decir, para el economista, y yo lo comprendo, la tarifa sí tiene que ser lo suficientemente alta para garantizar las inversiones necesarias que nos permitan construir toda la infraestructura y de la energía que justamente la sociedad necesita. Pero para la gente, como es un derecho y por lo tanto es algo que el Estado tiene que tutelar para que todas reciban la energía, las tarifas tienen que ser lo suficientemente bajas para que todo el mundo tenga acceso a la energía. Entonces, nos encontramos en lo que podemos llamar, es decir, una tensión esencial, como llamaba Tomás Kuhn, un epistemólogo, digamos, historiador de la ciencia. ¿Cómo hacemos para lograr un punto intermedio? Bueno, ahí es donde hay que buscar estrategias, digamos, y ahí es donde es difícil. Y acá hay que tener en cuenta algunas cuestiones. No quiero hacer referencia al bloque anterior que escuché y ya se fueron. Diga. Pero lo voy a hacer, aprovechando que se fueron. No va a pasar nada, No, son buena gente. Si bien uno puede criticar muchos aspectos de la política energética del gobierno anterior, no es cierto que el país estaba sin energía. Justamente eso fue, yo creo, un discurso político para justificar lo que estamos haciendo. Es decir, la energía, el país no se estaba quedando sin energía. Lo que sí, había una política energética que hacía que había un costo fiscal muy grande, digamos, para el país, para la economía, el hecho de tener energía, porque importar energía, es decir, Europa vive importando energía, Japón importa el 95% de la energía que consume. Quiero preguntarle... Ciertamente ese fue el problema. Ahora el déficit fiscal que tenemos ahora es básicamente por esa política energética de energía gratuita, casi gratuita, que tuvimos durante 12 años. Básicamente, durante 12 años se cambió la restricción de presupuesto de los individuos. Antes vos pagabas electricidad, pagabas gas, era en el 2008% de tu ingreso lo gastabas en gas y electricidad. Durante 12 años, 1, 0, 0,3, 0,5, nada. Obviamente vos dedicabas todo ese dinero a otros bienes, a otras cosas. Sí, bueno, la gente se acostumbró a que la electricidad, el gas, es casi regalado. Y ahora culturalmente es muy difícil. Sí, culturalmente ahora es... Coincido con eso. Coincido con eso. Lo que voy es que cuando también a veces uno no tiene que oponerse a los subsidios, y con esto no defiendo, por un principio moral. Alemania subsidia la energía, pero ¿cómo subsidia? Y subsidia mucho más, digamos, que lo que subsidia Argentina. Pero ¿cómo hacen? Porque lo que quiere Alemania tiene un objetivo, que
podés coincidir o no, que es cambiar su matriz energética, digamos, sacando las centrales nucleares y subsidiar para... Pero entonces hay varios temas ahí que se están mezclando. Yo tampoco dije que no hay que subsidiar de una cierta manera racional. De hecho, hay una tarifa social ahora. Con esto no estoy defendiendo al gobierno, yo no soy gobierno ni mucho menos, pero sí es cierto, había que cambiar el rumbo del sector, había que hacer aumento de tarifas y se atacó la parte social con una tarifa social relativamente bien hecha, a la chilena, con una identificación de ciertos parámetros para dar esa tarifa social. De hecho, los pobres, digamos, la gente que no puede, que de bajos ingresos, hoy tiene una tarifa social que... No todos, es muy difícil. Está bien, siempre hay problemas de inclusión, hay problemas de exclusión. No, y aparte el criterio que estás planteando vos, porque el criterio que se utiliza es el consumo. Si se considera... No, perdón, el criterio que se utiliza, el criterio que se utiliza en la tarifa social ahora es por 2 salarios, son dos salarios mínimos, los sectores que no están ni en a 2 salarios no cuesta, está bien. y te subsidian una parte del consumo. Está bien, sí. Y en general, los sectores de menores ingresos viven en viviendas que son menos eficientes, requieren más, son más ineficientes para calefaccionar, tienen más hijos, consumen más que los 180 metros cúbicos que te subsidian. Y muchas veces ni siquiera tienen el gas natural. Y tienen garrafa, que está carísimo el precio de la garrafa. Entonces hay un problema que trasciende la economía. Claramente perfectible. Y no hay que... perdón. Que es lo que vuelvo a la cosa. Y no es que la economía es lo que tiene que mandar y hay que despreciar la política. No es que las cosas se hacen mal porque la política no deja que la economía haga bien las cosas. Porque, digamos, lo importante no es la economía, lo importante es la vida de la gente, digamos. Entonces la política es importante. Una pregunta, porque es algo que lo hemos escuchado en algunas entrevistas acá y que nunca fue bien explicado. Hace poco tuvimos al diputado por Salta. El diputado Sotos. Y explicaba que parte de la producción de energía de Salta terminaba siendo exportada a Chile. Y uno se pregunta qué hacen con ese dinero, si ese dinero se vuelca a generar más oferta, porque por ahí una de las salidas como para no seguir aumentando a largo plazo sea inundar la oferta energética. Bueno, ahora están, de hecho, hay cerca de 4.000 megas que vienen, o sea, parte con renovables, parte con térmica nueva, con cierre de ciclos. Ahí es justamente lo que acabas de nombrar, es un tema interesante para discutir. Es decir, las energías renovables salen más caras. Es decir, yo no sé si el gobierno lo dice por un tema de marketinero o por un tema de... Mire, le voy a contar una experiencia personal, porque me tocó estar en estas últimas 2 jornadas escuchando a una cantidad enorme de empresarios, banqueros, funcionarios y demás, desde el Banco de Desarrollo de América Latina, que es el CAF, planteando estas cuestiones. Y la verdad es que uno lo que escuchaba de todos los países presentes en el lugar tenía que ver con las energías renovables. Digo, porque es un negocio financiero. ¿Solamente por eso o porque... Fundamentalmente. Desde el punto de vista energético, yo te puedo... Perdón, pero le pregunto los casos de Alemania y Uruguay, Alemania, por ejemplo. justamente, Alemania y Dinamarca, que son los países que más, digamos, generan en renovables, tienen las tarifas más caras de Europa. Y Uruguay, por ejemplo, que Y también Uruguay tiene una renovables. sobreinversión que fue un negocio financiero. Uruguay es otro tema. De hecho, la tarifa de Uruguay eléctrica es 3 veces la Argentina. Claro, o sea, es carísimo. Todos los servicios en Uruguay son carísimos. Por eso. Está sobreinvertido, y hace tiene 20 problemas de años y sobreinversión. tampoco la gente vive y demás. Territorialmente más chico y demográficamente también es muy Claro. A Uruguay casi con el Salto Grande, lo que le corresponde la mitad del Salto Grande. Está bien, pero todo es proporcional de todas maneras. Permitime volver de vuelta sobre el tema de renovables. Las tarifas, digamos, el precio del megawatt de renovable ha bajado muchísimo en los últimos 4 años, ¿sí? Con lo cual esto del negocio, sí, hay un negocio financiero, hay un nuevo negocio. Bajaron gracias a los subsidios que le dan los chinos a la fabricación bueno, siempre hay algún subsidio. Pero lo que pasa es que en renovables... Bajaron y cuando bajaron el precio del mega baja y le baja el precio del mega de generación. Espera que termine la idea, si podemos entenderlo de él y le respondo. Entonces, la idea es que, no es solo un negocio para las empresas que van a ser renovables, hay una cuestión de externalidades y de lo que eso genera en la sociedad, con energía más limpia y demás. Es a donde va todo el mundo, es el cambio en la matriz que se quiere dar en Argentina, y tratando de salir además de esta matriz de solo gas o de 60 y pico % de gas que hay
que hay en Argentina, ¿no? O sea, Puedo hacer algunas Diga. precisiones técnicas, justamente, por eso yo decía medio un chiste sobre el tema de la importancia de la ingeniería a veces. Es decir, el tema de las renovables, que es una energía de menor calidad, porque lo limpio puedo aceptarlo relativamente. Calidad no quiere decir limpio, calidad quiere decir, en energía, la calidad de la energía está dado por algunos parámetros que son la densidad energética, es decir, la cantidad de energía que Sí. yo tengo por Sí. volumen o por peso, y por la firmeza de la energía, que yo tenga la energía a la mano para cuando la necesite. Claro. Pero digo, no los vemos a los alemanes muy preocupados y sin embargo tienen una ¿sabe- gran cantidad sabe- de sabe- energías renovables que ¿Sabe utilizan. cuál es la matriz energética alemana? Así como nosotros gastamos, Sí. nosotros el 62% de la electricidad la generamos con gas. Alemania el 45% la genera con carbón, el 25% con gas, el 15% con nuclear. Es decir, a través del año. Algún día por ahí genera mucho con renovable, puede llegar al 20, 25 y algún día puede llegar al 50. Si la Perdón, matriz energética alemana Perdón que vuelva es del carbón, es mucho vuelvo más... a la pregunta anterior. Ahora se está discutiendo a nivel Ciudad de Buenos Aires con el tema del colapso del SEAMSE y de nuestra recolección de basura, que Buenos Aires no tiene de dónde sepultarla, no tiene de dónde tratar la totalidad de sus desperdicios, traer el sistema de Francia y de Holanda que permite reconvertirla, que no es solamente quema de basura, sino que es quema, tratamiento de los residuos, de los residuales de la combustión, no contaminaría tanto, pero volcar eso en energía. Y uno se pregunta, ¿cuánto nos va a costar la energía? Porque en ningún momento se habla de cómo va a funcionar eso, o sea, lo vuelcan al sistema energético. Las máquinas son ¿Y nos caras. beneficia a los porteños o no? bueno, sí, es cierto, las máquinas son Ah, caras, es carísimo. Todo el proceso es muy caro. esas todavía son más caras. Y- Sí. Bueno, siempre hay un, digamos, un trade-off, que no me sale la palabra en castellano, pero hay Una siempre un tensión, trade-off entre una tensión. costo que te va a salir y las ventajas que vas a tener. Y sobre todo una cosa que no se olvida son las externalidades positivas, que es algo que no es estrictamente financiero, sino es qué es lo que le generás a la sociedad, ¿no? O sea que en este caso el hecho de generar energía No haría tengo bajar el costo de la máquina, no de la energía. En realidad, la máquina es cara, pero te hace bajar, te hace subir la calidad de vida de De la vida, gente con, claro, con energía más limpia. Digo, no tengo esos números, hay que hacer un análisis de costo-beneficio para eso. Bueno, pero la pregunta era volver al otro. O sea, si exportamos energía, hay un No remanente en algunas provincias que se exporta. ¿Qué se hace con ese dinero? O sea, Perdón, yo no escuché al diputado o al Diputado senador, Soto, no sé sí, qué diputado. exportamos, digamos. Porque cuando hablamos de energía... Fue primero vicegobernador de la hay- provincia, además. ¿Eh? Fue vicegobernador Fue de la vicegobernador provincia. de Fue Provincia de Salta y viceversa, no lo dijo conozco, que- pero no sé bien qué dijo. ¿no? Pero cuando hablamos de energía, lo primero una cuestión que hay que hacer es distinguir algo que es importante, lo que se llaman los flujos energéticos. Porque a veces nosotros hablamos de energía como una totalidad. Y dentro de la energía, una sociedad se estructura a partir de dos grandes flujos energéticos. Uno es la electricidad y otro son los combustibles. Digamos. Entonces, uno puede de pronto, es decir, exportar electricidad, porque le sobra, pero importa combustible para generar esa electricidad. ¿Por qué? Porque la electricidad es lo que se conoce como una fuente secundaria de energía. Yo para generar electricidad necesito una fuente primaria, que puede ser el gas, puede ser la hidráulica, la yacyretá, puede ser la eólica, puede ser el viento, puede ser el sol, son las que se llaman fuentes primarias, o el uranio para las centrales nucleares. Entonces yo genero electricidad. Entonces hay que ver qué exportamos y qué importamos. Argentina, es decir, importa, en este momento todavía, es decir, importa gas fundamentalmente, que es su déficit energético. Y con las últimas inversiones aumentó la capacidad la oferta de generación eléctrica, entonces en algún momento puede tener capacidad exportadora de algo de electricidad. Pero importamos gas. Quiero hacer una pregunta concreta sobre una cuestión concreta. El otro día escuchábamos la información sobre que la empresa Shell había vendido prácticamente todos sus activos, a excepción de Vaca Muerta. ¿Cuál es el significado que hoy tiene en materia energética Vaca Muerta? Bueno, de eso puedo hablar. Diga. Es fundamental. Vaca Muerta es algo que por suerte tenemos en Argentina y es digamos, la seguridad energética que nosotros tenemos para el futuro. Realmente los recursos de gas que hay en Vaca Muerta son muy grandes. Nosotros es decir, vamos a multiplicar por 20, por más de 20, por 25 las reservas de gas que tenemos actualmente. Porque, entonces, Shell lo que hizo fue, dentro del sector petrolero, hay como una gran distinción. Una de las que se conoce el upstream, que es la parte de exploración y producción, y el downstream, que es la parte de refino y comercialización.
Shell lo que vendió, justamente como dijiste vos bien, es toda la parte del downstream, digamos, Sí, las estaciones de servicio, la refinería que refinerías, tenía en etcétera. Dock Sud, y se quedó con lo que las áreas que había invertido, está empezando a invertir en Vaca Muerta, porque Shell a nivel mundial apuesta a eso. Por eso vendió esto, porque las transiciones hacia las energías renovables, digo esto, es un proceso evolutivo, no revolucionario. Cuando hablabas de lo de la basura, cuando calcules la cantidad de energía que vas a obtener de esa basura es mínima, como son las renovables. Hoy las energías renovables en la matriz energética mundial son el 2,8%. Es decir, Bien. por más que estamos invirtiendo, Creciendo, Claro. en total, creciendo, pero en total. Y en eléctrica es el 8% y en 2040 se calcula que va a llegar al 17%. El mundo todavía depende, digamos, de los combustibles fósiles. No, solamente quería decir que también, así como Shell, Exxon también se desprendió de todos sus activos de downstream acá, que Exxon que es eso y también era fuerte. Sí, no se lo Ahora un instante, porque algo pasó con tu micrófono y no te estamos escuchando. Estaba dando un Ahí. ejemplo al modo de Shell con la gente de Exxon, pero no, ahí te traen un Ahí micrófono. se produjo un- Ahí te traen un micrófono. A ver si lo podemos... Nos quedamos sin Nos energía quedamos en sin el energía, micrófono. dice nuestro productor. Muy bien, muy bien. Muy bien. Era el momento oportuno, ¿sí? ¿Ahora sí? A ver, Se quedó sin pila. el ¿se micrófono. escucha bien? A ver. No sé. No sabemos. A ver si estamos bien. Vamos con este. Ahí está. Ahí está. Así No, lo que podemos escuchar. Ahora antiguo. Lo que quería acotar nada más es que Exxon, que era la dueña de eso en el downstream acá de las estaciones, también se desprendió de sus activos y está muy fuerte en Invirtiendo en Vaca Muerta, sí, sí. También. Creo que es la más grande que está en Vaca Muerta ahora. No, después YPF. Después de las extranjeras. De las extranjeras. Y en ese punto, ¿qué pasa con la discusión y el debate sobre el tema del fracking? Ya que hablamos de energías renovables, hablamos de medio ambiente y hablamos de las repercusiones que puede llegar a tener todo esto. Hablo yo. Sí. Tenemos un minuto final, así que No, les pido el fracking brevedad. también fue. Ahí hay que entenderlo en varias dimensiones. Hay una dimensión política de los ambientalistas. El fracking es una tecnología que se conoce de la década de 1947. Fue el primer fracking que se hizo en Estados Unidos, digamos, ¿no? Que es la fractura hidráulica. Porque los recursos que están en Vaca Muerta se caracterizan por ser, el gas es gas y el petróleo es petróleo. Sí. Pero están en unos reservorios, en una roca que tiene poca porosidad y poca permeabilidad. Es decir, que los yacimientos tradicionales, cuando uno hace un pozo por la presión que hay en el yacimiento, el Emergen, gas digamos. y el petróleo emerge, uno los puede ayudar con esos bombeadores Exacto. que pone, pero los ayuda, pero emerge, sale. La roca de Vaca Muerta está atrapado eso, es las moléculas, digamos, porque uno a veces por ahí piensa que el petróleo y el gas que hay en el subsuelo es como el agua subterránea, que hay un lago, un claro, río. No, claro. las moléculas están metidas entre los poros de las rocas. No es que uno encuentra un lago de petróleo, se mete y va a llegar a un lago de Claro, petróleo. claro. Es decir, entonces, los yacimientos tradicionales, la roca se rompe y sale. Entonces, acá el fracking es romper, fracturar con agua a alta presión, digamos, abrir grietas, aprovechando ya las grietas naturales que tiene, y eso permite que fluya el gas y en menor medida el petróleo. Claro. Entonces, en Estados Unidos se empezó a hacer toda una discusión porque en algunas formaciones que tiene estaban cerca de la superficie y podía contaminar algunos acuíferos. En el caso de Vaca Muerta está muy profundo, más de 3.000 metros, con lo cual los acuíferos están a 500 metros, 300, con lo cual está lejísimo de los acuíferos y podemos fracturar tranquilo que no. ¿Una reflexión final? No, bueno, no sé cómo volvemos del fracking a las tarifas de servicio Volvamos público. a las tarifas. Bueno, el gas en boca de pozo. Sí, bueno, ya estamos tarde para el gas en boca de pozo. No, simplemente yo creo que sí había que subir las tarifas, creo que no había otra solución. Tampoco creo en el gradualismo de esto, o sea, hubo 15 años o 12 años de tarifas congeladas y había que sí o sí subirlas. Todo es perfectible y la tensión social que esto puede derivar, será manejada luego de este aumento tarifario, pero era inevitable. Gracias a ambos por haber venido. Un placer. Gracias a ustedes.